Bueno, entonces en la parte de los recursos, vamos con primero la inversión, que consiste en seleccionar varias características de un proyecto, de un sistema que se esté generando, para invertirlas y colocarlas nuevamente. Es decir, en cuanto a la creatividad, es como un Lego, por decirlo así. Tiene diversas formas de armar, digamos, una figura. En este caso podría ser un ejemplo claro para esta parte de la inversión. Entonces consiste en tomar todas las características de un proyecto y organizarlas o cambiar su orden para poder encontrar una solución a cierto inconveniente o para crear algo nuevo. En cuanto a la fantasía, entonces ya consiste en salirnos de los paradigmas normales e irnos un poco más allá, conforme o basados prácticamente en la imaginación. En cuanto a empatía, entonces ya sería como se dice popularmente, ponernos en el lugar del otro. Entonces, en este caso, pues en el lugar del proyecto, en el lugar de la máquina o de cualquier creación que vayamos a generar. En la analogía, entonces ya es como utilizar las características de un sistema o proyecto para crear otro. Es como cuando uno utiliza, digamos, las investigaciones de otras personas como base para crear digamos, una tesis o algún tipo de proyecto, que es basándonos en esas características, más no tomando la idea de la persona, porque él ya la de tener auténtica, sino con base en él, porque se respetan los derechos de autor, y tomar estas ciertas características y organizarlas para crear un sistema nuevo, pero con estas bases o con ese tipo de investigación. Y una lista de verificación es como una lista de ideas donde se seleccionan o uno va escogiéndolas para ver cuál es la mejor de una variedad que es muy amplia, y pues siendo una lista pues organizadas por prioridad. En cuanto a la de exploración, ya consiste en, no es como prácticamente eh, algo de investigación en sí, para nosotros, en cuanto a la solución o a alternativas de solución de los problemas, es ampliar un poco, salirnos un poco de las restricciones, superarlas un poquito para poder encontrar mejores soluciones, o puede que en esta parte esté la solución más óptima y no la hemos tenido en cuenta. eh, Prácticamente en cuanto a esta exploración. Y por último, pues siempre se van a presentar una serie de obstáculos que nos van a dañar nuestras alternativas de solución. En cuanto a esto está la falta de creatividad, que es cuando una persona se queda como pasmada en una idea o ya no le surge como, digamos, bien la imaginación para poderla sustentar. También lo que es fijación mental, entonces el conocido término de ser terco o quedarse en una sola temática, entonces es como seguir pues un determinado camino, o sea, eh, como se dice popularmente, el camino más corto entre dos puntos es una línea recta. Entonces es como un ejemplo claro de acá, seguir en derecho y no mirar, digamos, a los lados otras opciones, sino cuando escogen la primera alternativa, entonces se enfocan en esa, y no es el sentido en la investigación, sino mirar varias alternativas y cuál puede ser la mejor, porque puedes obviar la que fue o la que es posiblemente la mejor solución, y escoger una que no va a ser tan eh, apta para la solución del problema. Y pues el conformismo, que pues también está basado en la primera solución o ya en un problema de actitud de la persona que está en búsqueda de la solución. Solamente es por el afán, también puede ser, de encontrar la solución del problema. Entonces ya
Él se conforma con una primera solución o la primera idea que dieron para solucionar el problema y sin tener en cuenta todo este análisis anterior, los criterios, las restricciones, eh, una exploración, todo el análisis en sí del problema y de sus causas o efectos. Entonces solamente plantea una solución ya hipotética o que a lo hace sentir bien y cómodo y para él eso es la solución. Entonces estos son como grandes inconvenientes, no solo en el análisis, porque aquí son análisis de varias alternativas para la solución del problema y solamente él se enfocaría en una. Ahora el siguiente paso es evaluar las alternativas de solución. Ya hicimos nuestra lluvia de ideas o nuestras alternativas con nuestro grupo interdisciplinario o pues el grupo que tengan el, el buscador de soluciones. Y ahora pues va a elegir la mejor solución para el problema. Entonces, ¿en qué consiste? Pues en evaluar todas las alternativas que se han dado, revisando pues sus pros, sus contras, eh, también pues analizando en sí también el costo-beneficio y pues qué tan viables o no son para la solución del problema. Empiezan como a organizarlas en un cuadrito y cuál puede ser la opción o la alternativa más favorable para la solución del problema. En cuanto a estas alternativas, pues las vamos a comparar, pues como dije, con restricciones y criterios de diseño, que fue en la primera parte que vimos dentro de la temática. Entonces, pues las restricciones ya nos van a dar una pauta para descartar las soluciones inviables. Pues puede ser prácticamente la parte de los costos. En cuanto a los criterios de diseño, entonces ya ellos son indicadores visibles que nos permiten medir la calidad de estos mismos indicadores. Entonces nosotros ya vamos a dar una serie de factores para poder medir en cuánto o en cómo nos pueden esa alternativa dar solución al problema. Y también pues nos van a dar una serie de características esperadas que son parte de la solución y son el tema de dicotómicas quiere decir que no pueden solucionar, digamos, el problema al 100%, que hay ciertas variables que nos pueden afectar esa solución. Entonces, en esas son como las características esperadas de este criterio de diseño. Entonces, esto es con el fin de buscar la solución más óptima. Eh, Ejemplos, por ejemplo. Entonces, estaríamos con los hábitos socioculturales y enfermedades profesionales, podría ser unos criterios. En cuanto a aspectos de estos criterios, están los económicos, que como siempre va a ser como el principal enfoque de estos criterios, o que siempre se han escuchado mucho. Entonces, pues el ejemplo del costo-beneficio o las fuentes de financiación. Entonces, como uno va a determinada solución que tenemos para nuestro problema, por decirlo así, el ejemplo de la asesoría del grupo de Tetra Pak, entonces, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para poder pedir este servicio? Y pues costo-beneficio, si en realidad es necesario invertirle a esa solución del problema. En cuanto a los aspectos técnicos, estamos en el desempeño competitivo, el mantenimiento, leyes físicas, capacidad de adaptación y recursos y tecnología. En cuanto a toda esta parte, por ejemplo, digamos enfocado en una máquina o en un proyecto novedoso o nuevo, entonces también en que se pueda hacer un fácil mantenimiento,
en cuanto a que cumpla ciertos espacios o capacidad para ubicarlo, en cuanto a que va avanzando la tecnología y no va a quedar como obsoleto, por decirlo así. Ejemplos de una máquina que hayan creado o que sea nueva o que por lo general, digamos, va pasando a ser obsoleta. En cuanto a los aspectos humanos, entonces está como en la ética, ya sería, digamos, en cuanto al tema de ética profesional o pues de ética en sí en cuanto a los valores que nosotros vamos a aplicar y pues de las regulaciones ambientales. Si nuestro proyecto va a afectar al medio ambiente en vez de contribuirle o al contrario, si le va a contribuir en algún inconveniente que él tenga durante su solución y pues el tiempo que nos va a llevar el desarrollar este proyecto en, en esa. Y ahora, en cuanto a la estrategia, pues ahí utiliza prácticamente las herramientas que nosotros tengamos en el tema de la ingeniería. Entonces, técnicas de investigación de operaciones, que es lo que nosotros podemos ir aprendiendo durante el desarrollo de nuestra carrera y implementándolas. Y pues otro ejemplo, otra herramienta que se utiliza es el cálculo diferencial. Con los cálculos que uno haga o gráficas puede lograr interpretar o, o analizar prácticamente si una solución o una alternativa es viable o no en cuanto comparándola por decirlo así con los costos. Y pues esta estrategia de optimización pues consiste en encontrar el balance apropiado de los diferentes criterios de diseño. En términos generales pues nuestra evaluación de alternativas eh, nos va a dar ahora así como bien la parte de los criterios de diseño y las restricciones para utilizarlas como evaluadores en nuestras alternativas de solución y podemos escoger la más apta para el, encontrar la solución del problema presentado. En, en cuanto al ejemplo que se ha dado sobre la contaminación, entonces hay anteriormente se puede hacer una serie de investigaciones para determinar el problema y ya uno cuando encuentra el punto el punto crítico de donde se presentó el problema, entonces ya uno da eh, la solución de este inconveniente que puede ser, por ejemplo, una parte mecánica que tuvo un poro y pues de esa parte se contaminó. Entonces la solución, digamos, que nos daría la persona encargada o del grupo para solucionar el problema, nos da que soldemos esa parte o cambiemos esa tubería. Podría ser ya después de evaluar pues costos, mano de obra y pues si va a frenar los procesos de producción. Todo eso dentro de este marco de restricciones y el criterio. Por último, vamos a ver la especificación de la solución, donde nosotros vamos a utilizar estos recursos que son técnicos de ingeniería y científicos. Ya tenemos nuestra solución, entonces ahora vamos a dar como el, todos como la explicación de cómo vamos a solucionar este problema con bases técnicas o estudios técnicos con base en nuestro estudio también de ingeniería y pues también investigaciones científicas que tuvieron que ver. Esto pues utiliza una serie de modelos. Entonces los modelos son como en preescolar o bueno en bachillerato uno conocía como o uno se puede enfocar en maquetas. Entonces son pues la descripción simplificada de un proceso. Puede ser gráfico, esquemáticos, matemáticos, físicos, gráficos, comunicación, control, predicción, me dicho. Todos estos son como las formas que nosotros vamos a tener para